Bueno, y para hablar sobre estos peligros, estamos aquí con la doctora Doris Lachira, médico neumóloga, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias y gracias por la invitación también. ¿Y los problemas son solamente a nivel respiratorio, cuando tienes un ventilador cerca o un aire acondicionado? No, definitivamente no solamente repercute en lo que refiere a las vías respiratorias, como por ejemplo va a generar rinitis, faringitis, bronquitis, esto puede generar neumonías, por el cambio brusco de temperatura y por la sequedad del aire, del ambiente. La sequedad del aire y del ambiente. Vamos a hablar, ¿qué le parece más sobre esto? Primero con una nota y luego conversamos. Excelente. La venta de aire acondicionado y de ventiladores se disparó en estos meses, pues el intenso calor que nos da una sensación térmica de 37 grados Celsius es imposible de soportar sin estos aparatos. Sin embargo, los expertos en la salud advierten que su uso debe ser controlado, pues la sobreexposición a ellos podría afectarnos. Si usted empieza a sentir picazón en la garganta e incluso dolor de cabeza, es probable que el aire acondicionado ya le esté pasando factura. Que es un aire frío, que seca las secreciones en el ser humano. Entonces, los ojitos se empiezan a secar, eso de ahí va a haberle picazón. Las enfermedades, los pacientes que tienen enfermedades concomitantes, rinitis, asma, lo que hacen es exacerban esas enfermedades. ¿Por qué? Porque al secar las secreciones, el cuerpo no tiene cómo expulsar las bacterias. Tenga cuidado cuando sale de un ambiente frío a uno caliente. Estos cambios también afectan, sobre todo, a los músculos. Han provocado que el músculo le dé un espasmo, que se ponga duro. Y hay gente que en la cual refiere que ha perdido la sensibilidad en la cara justamente por este cambio brusco de temperatura. Pero no solo debe cuidarse de los ventiladores de casa u oficina, los del carro pueden resultar aún más peligrosos, pues al cerrar por completo las ventanas, el aire circula en un solo lugar. Yo siempre les recomiendo que por lo menos dejen un poquito baja la ventana para que vaya filtrando el aire también. O sea, es cierto que se escapa un poco de aire, pero a la vez también va filtrando, no solamente se conserva en esa área. Además, si el filtro del aire no se cambia por lo menos cada 6 meses, se acumulan bacterias como estas que ingresarán a su cuerpo. Si la persona no hace limpieza de sus filtros, porque hay que recordar que el aire acondicionado tiene unos filtros que sirven para evitar que el paso de las bacterias, hongos, virus, definitivamente ahí es un foco infeccioso para poder contaminarse, porque una vez que lo prende el aire recircula y libera sustancias y él está todo continuamente inhalándolas. Para no correr riesgos, realice la limpieza de los filtros y evite que el aire le dé directamente al cuerpo. Y yo paro así, igualito, tapadita. ¿Cómo es que los filtros del carro se deben cambiar cada 6 meses? Nunca en mi vida lo he cambiado. Dependiendo del aire, del tipo de sistema del aire acondicionado que tenga, porque inclusive se ha visto de que hay aires acondicionados, máquinas que tienen que cambiarse los filtros cada mes y de todas maneras periódicamente tiene que tener un mantenimiento por un personal adecuado. Porque lamentablemente si no se cambian los filtros y no se realiza un mantenimiento periódico, en los tubos donde hay donde justamente se produce la condensación del líquido, porque hay el enfriamiento del aire, ahí se acumulan las bacterias, hongos, inclusive virus. Okay, y eso cuando sale el aire, entonces entra de frente a nuestra nariz, a nuestra boca. Porque lamentablemente cuando uno utiliza aire acondicionado cierra todo. Y el problema está que suponiendo que alguna persona tiene en ese ambiente, ya sea un resfriado, está que estornuda, o tiene un problema de tuberculosis, ese ambiente está que definitivamente no se recicla. Pero una persona sana, por ejemplo, porque estoy pensando en mi hijo que lo llevo en el carro y que también se muere de calor y le pongo el aire acondicionado. Una persona sana podría terminar teniendo problemas a la salud por usar el aire acondicionado encerrado que tenemos en el carro. Claro que sí, porque hay un cambio brusco de temperatura. Por ejemplo, estamos en una temperatura de 37 grados afuera y adentro uno le pone, por ejemplo, unos 20, 19 grados, es una temperatura muy fría que va a resecar la mucosa de todas las vías respiratorias y esto va a hacer que se inflamen las vías respiratorias, empezando por la nariz, por la garganta, por los oídos, los bronquios, y esto va a dar lugar a que se produzcan las otitis, rinitis, inclusive la faringitis, bronquitis, y esto prácticamente si es una persona que ya sea un niño pequeño, menor de 5 años, o un adulto mayor, o alguna persona que ya tiene una enfermedad de fondo crónica,
definitivamente tiene sus defensas bajas y este cambio O y que se sequedad levanta muy temprano y duerme poco. también ¿No es cierto? son factores... Para todo, con todas las itis. Claro. Tengo todas las itis. Porque eso por es el calidad aire de vida, acondicionado, porque eso es pues. calidad de vida. Sí, pues. El problema está que todo esto lleva a un sistema de defensa bajo y definitivamente de una simple gripe, un catarro puede pasar a una neumonía. Ahora, hay gente que duerme con el aire acondicionado, ¿no es cierto? Que la ha instalado en su cuarto para poder hacer eso. De repente dice, bueno, entonces no aire acondicionado, mejor me pongo el ventilador. O tampoco es bueno. Tampoco es bueno porque es la corriente del aire y sobre todo si uno lo pone en la cara o en el cuerpo puede dar lugar a que haya inflamación muscular, propiciando dolor en la espalda, en los hombros, en el cuello, las tortícolis, inclusive puede haber hasta parálisis facial. ¿Por el ventilador? Si es que está demasiado frío y más aún si uno duerme con esto y suponiendo que en la noche también cambia el clima porque disminuye la temperatura, peor, definitivamente de una gripe puede pasar a una complicación mucho más ¿Qué seria. hacemos entonces? ¿Nos morimos de calor nomás? Sobre todo el factor es el aire acondicionado, que es de lo que estamos utilizando constantemente. Es peor que el ventilador. Es peor porque el aire acondicionado cierra los ambientes y ahí las bacterias, los hongos Por favor, ¿puede decir al jefe de estudio? No se debe cerrar, ¿no es cierto? O sea, no debemos estar acá encapsulados para que el aire se concentre y no se vaya. Eso hace peor. Claro, porque no hay una ventilación, inclusive, que pueda reciclar ese aire y cambiarse. Porque si alguien tiene acá las bacterias, están todos en este Perdón, ambiente. acá yo no creo que venga todos los días Causita a limpiar cada rincón de polvito, digo, ¿no es cierto? Claro. O sea, si en los ambientes, incluso en el carro, todos los días no estás limpiando el panel del carro. Entonces ahí se acumula, en todas partes se acumula el polvo, así que eso puede ser terrible. Claro, tiene que cambiarse los filtros periódicamente, puede ser mensual, dependiendo de la calidad del aire acondicionado. Claro, los filtros. O puede ser, como dicen, de acuerdo a la empresa que produce la máquina, cada 6 meses. Pero eso sí, un personal que mantenga y sea experto en estos sistemas tiene que hacerle un mantenimiento periódicamente. De tal manera que no cause problemas y todos estemos sanos. Para ir terminando entonces, doctora, mejor ventilador en todo caso, porque uno se muere de calor, mejor ventilador que aire acondicionado y no dirigido al cuerpo, sino para un costadito. Que se dirija para todo ambiente, de tal manera que todo el ambiente se ventila. Y con las puertas abiertas. Claro, ¿no es para que haya un reciclaje de todo. Perfecto, muy bien, doctora. Muchas gracias por todos sus consejos. Bueno, así entonces terminamos el bloque de Sanamente. Vamos ahora con los espectáculos y Rebeca.